Jóvenes, muy buenas tardes. Hoy iniciamos con la segunda unidad que lleva por título Oscilaciones y ondas elásticas. Así, el tema número 3 versará con el título de Movimiento oscilatorio, cuyo contenido comienza con caracterización del movimiento oscilatorio, clasificación del movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple, y finalmente aplicaciones del movimiento armónico simple. Dicho aquello, a manera de introducción, citamos algunos ejemplos donde podemos constatar la presencia del movimiento oscilatorio, desde un sismógrafo o el repique de una campanilla o el taladro que también efectúa un movimiento oscilatorio, o también, como en estos días hemos sentido temblores que son movimientos telúricos sísmicos en Santa Cruz, o así también alegra nuestra vida el colibrí aleteando sus alas tan velozmente, o alimentando nuestro espíritu como lo hace la música. En este caso hacen vibrar las cuerdas de la guitarra, o en el caso ya de motores donde los cilindros unidos al cigüeñal ejecutan movimientos oscilatorios en el interior de los cilindros. Así también cuando estamos algo más libres, como todo niño de toda edad, podemos disfrutar de los parques subiéndonos a un columpio, o también, como hay que cumplir con la vida, también criando a nuestros bebés en la mecedora. Son solamente algunos ejemplos donde podemos ver la presencia del movimiento oscilatorio. Estos y más ejemplos, ¿qué es lo que nos permite observar para luego, en base a ello, definir lo que es el movimiento oscilatorio? Si ustedes se percatan en todos ellos, son sistemas que se hallan en posición de equilibrio en principio, pero cuando se los altera, se los provoca el desequilibrio, entonces empieza la oscilación. No hay traslación misma, sino tan solo es un movimiento de ir, volver, o de abajo hacia arriba, de un costado para el otro costado, siempre alrededor de la posición de equilibrio. El movimiento de ida y vuelta se reproduce cada cierto intervalo de tiempo y además tiene parecido con el movimiento circular, como por ejemplo la rotación de la Tierra en torno a su eje o en torno al Sol. Todos estos sistemas poseen propiedades elásticas, porque si no tienen propiedades elásticas no tendría esa propiedad de deformarse y volver a su posición original. Y además, añadimos, tienen una cantidad grande de aplicaciones, motivo por el cual justamente tocamos el tema de movimiento oscilatorio. Para proseguir, ahora vamos a comenzar caracterizando los conceptos que permiten describir el movimiento oscilatorio. Podemos tomar cualquiera de los ejemplos, por ejemplo, en este caso, el péndulo simple o el péndulo matemático. Comenzando en la posición A o en la posición B es indistinto, ¿no? Puntos donde la partícula al llegar a ellos se detiene, por lo cual se llaman puntos de reposo, y donde cuando estaba el péndulo sin deformación, sin oscilar, a eso se llama posición de equilibrio. Entonces, a partir de estos tres puntos podemos definir lo que es la amplitud. La amplitud es la máxima deformación en distancia o en ángulo que tiene el oscilador, pero a partir de la posición de equilibrio hasta un punto de retorno a la derecha o a la izquierda. Si soltamos el cuerpo en el punto A, el cuerpo retorna luego de pasar por el punto de equilibrio hasta el punto B y luego volver al mismo punto de partida. Lo hace en un determinado tiempo al que se lo llama periodo.
vamos a representar con T mayúscula el periodo. Asimismo también se suele más bien medir cuántas vueltas, cuántas oscilaciones efectúa un oscilador en un determinado intervalo de tiempo. A esa magnitud se llama frecuencia, que viene a ser simplemente el recíproco del periodo. Finalmente, la posición intermedia o la posición instantánea del oscilador en cualquier punto, en cualquier instante, se mide con una función del ángulo dependiente del tiempo, por ejemplo 5 grados, 2 grados, etc. En todo este intervalo intermedio. Entonces a esa cantidad se llama desplazamiento o simplemente posición. Ya puede ser en términos de distancia, en este caso sería en términos de arco, o podría ser en términos de ángulo también, como está señalado en la gráfica. Son entonces tres conceptos: amplitud, periodo y frecuencia, añadiendo el desplazamiento que nos ha de permitir describir el movimiento oscilatorio. ¿Cómo se representa gráficamente el movimiento oscilatorio? En este caso, de la izquierda tenemos un oscilador vertical de un resorte sujeto a un cuerpo de una masa determinada. Entonces se lo comprime, se suelta. De esa manera la oscilación efectúa o describe este tipo de trayectoria en el transcurso del tiempo. Nosotros, por tanto, trazamos, basándonos en aquello, la deformación en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Entonces, la gráfica deformación versus tiempo es lo que nos permite representar el movimiento oscilatorio. En esa gráfica podemos lecturar rápidamente lo que es la amplitud, desde la posición de equilibrio hasta el punto de retorno. Asimismo también el periodo, que viene a ser el tiempo en efectuar una oscilación completa, y la frecuencia, por supuesto, como recíproco de ese periodo. La clasificación del movimiento oscilatorio. Existe una innumerable cantidad de formas de clasificar. Nosotros vamos a indicar solamente algunas por su importancia para el curso que tenemos. Por ejemplo, según el cambio de la amplitud, el tamaño de ese alejamiento desde el punto de equilibrio hasta el punto de retorno. Puede clasificarse en no amortiguado y amortiguado. No amortiguado se dice si la amplitud de la primera oscilación o de la segunda o la tercera se mantiene constante. En todo el tiempo, entonces, la amplitud no cambia, siempre es la misma. En cambio, como esta segunda gráfica está muy reducida la imagen, pero es un columpio artesanal sujeto de un tronco simplemente, damos un pequeño empujón, pero poco a poco, en la medida en que va pasando el tiempo, su amplitud se va reduciendo hasta que finalmente cesa la oscilación. Entonces, eso si representamos, inicialmente tiene una determinada amplitud, en las siguientes menos, las subsiguientes menos, y así, en el transcurso del tiempo, esa oscilación va a decrecer en su amplitud y va a cesar la oscilación. Ese tipo de oscilaciones se llaman amortiguadas. Ya recordarán, el amortiguador precisamente en los automóviles, en las puertas, tiene una aplicación muy, muy importante. Una segunda clasificación según el cambio del periodo. Si el periodo de la oscilación, el tiempo para dar una vuelta completa, no va a cambiar de la primera a la segunda o a la tercera, se mantiene constante, se llama el movimiento oscilatorio periódico. Pero si el periodo va cambiando en el tiempo, como por ejemplo en el segundo diagrama, que corresponde a un electrocardiograma, hay momentos en que los latidos del corazón son muy acelerados, estamos hablando de taquicardia, o hay otros momentos, como en esta segunda, es muy prolongado, se llama braquicardia, es decir, la frecuencia es muy poca, el periodo en cambio largo.
Entonces estamos viendo un ejemplo donde el periodo no se mantiene constante, sino va cambiando en el tiempo, a los que se llaman no periódicos o aperiódicos. Una otra clasificación según la función del desplazamiento, la forma geométrica que tiene la función desplazamiento, x en función del tiempo. Pueden ser cuadradas, triangulares, armónicas, etc. Así, por ejemplo, aquí se tiene una representación gráfica de un oscilador donde la función desplazamiento tiene aproximadamente la forma cuadrada o rectangular en general, o tenemos formas triangulares, ¿no? Hay una variedad enorme en este campo, o tenemos lo que más nos interesa, osciladores armónicos, es decir, el desplazamiento está descrito por una función armónica que puede ser seno o coseno, son las únicas dos funciones o la combinación de ambas. En el segundo caso también tenemos un oscilador amortiguado porque la amplitud va decreciendo, aunque el periodo se podría conservar constante, pero es un caso práctico, útil, pero un poco más complejo que el primero, que es simplemente armónico. A este tipo de osciladores se llaman armónicos simples, que es el tipo de oscilación que nosotros vamos a estudiar en esta materia. Por ello, nuestro punto 3.3 está abocado al movimiento armónico simple. Para reiterar, su gráfica ya lo reconoce, en este caso es la función coseno, que lo describe, que es una función armónica. Reiteramos, mantiene constante su amplitud y también el periodo. El desplazamiento se describe por la función seno o coseno, pero variable con el tiempo. ¿Cómo varía con el tiempo? El tiempo se mide en segundos, tiene que haber algún coeficiente de tal manera que el ángulo, el seno, tenemos que calcular de algún ángulo. Entonces, el coeficiente tiene que ser una función, una cantidad que justamente lleve por unidad tiempo a la menos 1 para que le anule a las unidades del tiempo. Esa cantidad viene a ser omega, que se llama frecuencia angular. Desde el movimiento circular ya lo manejamos. Su unidad es radianes sobre segundo y se define como 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. Algunas veces también se suele utilizar revoluciones por minuto, pero hay forma de convertir RPM a radianes sobre segundo. El ángulo phi denota si la función armónica pasa por el origen o se adelanta, se atrasa, de allí su nombre ángulo de fase o simplemente desfase. Se llama fase para lo que sigue a la cantidad donde, de cuya variable depende la función seno. Omega t más phi, fase. En este caso, en nuestro modelo que vamos a estudiar, no hay fricción, hemos recalcado, porque si hubiera fricción el movimiento sería amortiguado. Asimismo también la función posesión o desplazamiento resume todas las propiedades que hemos indicado para una oscilación, esto es amplitud, periodo, ángulo de fase y cuánta información requiera el movimiento oscilatorio. Pero lo esencial está resumida en la función posesión. Todo movimiento tiene que ser estudiado y nosotros en Física 1 hemos aprendido a estudiar en términos cinemáticos o dinámicos o aplicando el principio de conservación de la energía. Vamos a comenzar haciendo cinemática del movimiento oscilatorio. Recordar que cinemática es la forma más simple de estudiar el movimiento. Para ello simplemente describimos, relatamos el movimiento, en este caso oscilatorio. Para ello partimos de la posición. ¿Sí? Partimos de la posición. Y la posición, como hemos visto, puede ser representada por la función seno o coseno. Si es, por ejemplo, en este caso seno, la velocidad no es más que su derivada, lo derivamos respecto al tiempo,
de seno es el coseno y de esta fase su derivada es el coeficiente del tiempo, simplemente omega, que está reproducida acá. En esto detectamos que el coeficiente de la velocidad, es decir, su amplitud de la velocidad, no puede ser otra cosa que su velocidad máxima. Esta velocidad máxima amplitud por omega la adquiere en el momento, en el instante que pasa por el punto de equilibrio. Mientras que obviamente es nula en los puntos de retorno donde se detiene y vuelve a moverse en el otro sentido. La aceleración, de la misma manera, como una medida del cambio de la velocidad en el curso del tiempo, se obtiene también derivando la velocidad, una segunda derivada de la posición o la primera derivada de la velocidad. De la misma manera, de coseno su derivada es el seno y de la fase su derivada otra vez omega, haciendo de que menos a por omega cuadrado sea el máximo valor de la aceleración, esto es la velocidad máxima, que lo tiene, como vamos a demostrar, en los puntos de retorno. La representación gráfica de estas tres variables, posición, velocidad y aceleración, lo tenemos en forma cualitativa en este diagrama: la azul para la posición, la roja para la aceleración y la verde para la velocidad. ¿Sí? Es decir, dada esta función, su derivada es el verde y su otra derivada el rojo para la aceleración. Para algunos valores, en este caso ángulo de fase 0, si la posición está representada por la función coseno, lo tenemos con roja, como acá, la velocidad como la primera derivada con verde y la aceleración finalmente como la sucesiva derivada en negro, como lo tenemos acá. Azul, perdón, como lo tenemos. Entonces, nosotros, además está indicado la amplitud en cada caso, está indicado los periodos, etc. Queremos poner en datos ya numéricos, a manera de ejemplo, todo lo que se ha dicho en forma analítica. Entonces, nos encontramos un problema del mismo Serway, donde dice que la posición de una partícula está descrita por desplazamiento 0,04 por seno de 3πt más un sexto. En unidades internacionales, esto quiere decir en unidades del sistema internacional, donde la masa está en kilogramos, el tiempo en segundos, la longitud en metros, y todo lo referido al sistema internacional. Pregunta: determine, inciso A, la amplitud, frecuencia angular y desfase. Inciso B, periodo y frecuencia. Inciso C, la posición, velocidad y aceleración en t igual a 25 segundos. Para el caso del inciso A, lo que se pide es reconocer dónde están las cantidades que hemos definido para el movimiento oscilatorio. En esta, es recordar que la posición está dada por A seno de omega t más phi. Por simple comparación con la expresión que nos da en el problema, la amplitud es 0,04, como no lleva unidades, y además dice que está en el sistema internacional, quiere decir que está en metros, y si usted quiere en centímetros, se coge simplemente dos posiciones de la coma, entonces será 4 centímetros. Omega es el coeficiente del tiempo, fíjese, omega es el coeficiente del tiempo, y aquí el coeficiente del tiempo es 3π, entonces ese es omega 3π con su unidad radiana sobre segundo, y finalmente el ángulo de fase, que es este término independiente, constante, en nuestro caso un sexto, aunque no está con sus unidades, pero como está en el sistema internacional, radianes. Eso en cuanto al inciso A de reconocer dónde está amplitud, frecuencia angular, ángulo de fase, etc. En el inciso B nos piden frecuencia angular y desfase. Periodo y frecuencia. Recordar que omega, que es la frecuencia angular, es 2π por la frecuencia o 2π sobre el periodo. De ella despejamos tanto la frecuencia como el periodo. Así encontramos, por ejemplo, que el periodo es 0,67
segundos, aquí hay vamos a conseguir segundos. En cambio la frecuencia es recíproco de aquello, 1,5 Hz. ¿Ya? Aquí falta una igual, lo vamos a corregir enseguida. Inciso C, para t igual a 25 segundos, en la posición donde aparece la variable t, reemplazamos con su valor y calculamos. Recuerden que todos estos cálculos se lo hace colocando nuestra calculadora en el modo radian, porque no está en grados, todo está en radianes. La velocidad de la misma manera, ya derivada de la posición respecto al tiempo, reemplazamos los valores y así obtenemos un valor para la velocidad menos 0,21 segundos. La aceleración de la misma manera, que nos resulta 2,94 metros sobre el segundo al cuadrado en este momento de 25 segundos. Serán otros para otro instante. Esa es la forma de trabajo, por tanto, desde el punto de vista. Ahora vamos a estudiar, deducir en realidad la relación que hay entre la posición con la velocidad y aceleración. A veces suele ser que el tiempo no aparece como dato, no interesa calcular el tiempo, además que está implicada por la función seno o coseno. Suele ser útil encontrar cómo depende la velocidad y la aceleración solamente con la posición y viceversa. Lo que indicamos es que tanto la posición como la velocidad, que está en función del tiempo, ambos lo elevamos al cuadrado, sean los ajustes necesarios, y sumando miembro a miembro y tomando en cuenta el teorema de Pitágoras de trigonométrico, se llega a la conclusión de que la velocidad es más o menos omega raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. Como pueden ver, aquí la velocidad puede obtener para cualquier posición x. El único inconveniente, no sé si es el movimiento a la derecha o a la izquierda. Toda raíz cuadrada tiene esa doble interpretación. Asimismo también la aceleración, simplemente observando que en la expresión para la aceleración en función de seno de la fase, reconocer que la posición es a seno de omega t. De esta manera entonces es más sencilla la aceleración en función del tiempo, menos omega cuadrado por x. De esta manera, nosotros tenemos, por ejemplo, en el comentario que en la posición de equilibrio, como x es 0, la aceleración debe ser 0. Y en cambio, la aceleración es máxima a por omega al cuadrado en toda posición de retorno, porque en esa posición de retorno x vale la amplitud. Entonces, a por omega al cuadrado en esos puntos tiene un valor máximo. Hasta aquí la descripción del movimiento armónico simple. Ahora pasamos a hacer dinámica del movimiento armónico simple. Recordar que dinámica es explicación misma del movimiento y además aplicando las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton. Para eso nosotros tomamos el caso de un resorte horizontal que está unido a un cuerpo de masa m y la mesa se alisa, es decir, que no hay rozamiento. Recordar previamente de que los resortes, que son elásticos, para ser deformados, requieren que se aplique una fuerza que justamente se llama la fuerza deformadora. Pero esa fuerza deformadora externa tiene una respuesta inmediata, es la fuerza elástica o de restauración del resorte. Gracias a dicha fuerza el resorte recobra su forma original cuando se deja de deformarlo. Esta fuerza restauradora o elástica fue estudiada por Hooke y conocemos como la ley de Hooke. Toda fuerza restauradora o elástica es menos K por X, donde K es la constante elástica del resorte, X la deformación, y el menos expresa ese carácter negativo de la deformación. Es decir, si usted quiere estirar un resorte, no quiere estirarse. Si usted quiere comprimir un resorte, tampoco quiere comprimirse. Esa es la ley de Hooke
y es la fuerza más importante que tiene en este caso el resorte como un sistema elástico. Proseguimos, entonces deformamos el resorte aplicando una fuerza y lo dejamos libre, lo soltamos. Desde ese momento, la única fuerza presente es la fuerza restauradora, que jala al cuerpo hacia la izquierda. Debido a esta fuerza se mueve, por tanto, hacia la izquierda, hacia la posición de equilibrio. Mostramos un momento intermedio y luego cuando pasa por otra posición, en este caso hacia la izquierda de la posición de equilibrio, en la que el resorte ya no está estirado y está comprimido, entonces la fuerza restauradora ha invertido su sentido, ahora es hacia la derecha, y eso se va repitiendo uno y otro en las diferentes regiones, en los diferentes puntos de la mesa donde está el resorte en oscilación. Para aplicar la segunda ley de Newton hacemos algunas consideraciones. El resorte consideremos de que tiene una masa muy pequeña, podemos considerarlo que tiende a cero. Además, como la mesa es lisa, consiguientemente no habrá rozamiento, fuerza de fricción. Asimismo también la fuerza normal, que es la reacción de la mesa sobre el bloque, y el peso del bloque vertical hacia abajo estarán en equilibrio y no hay movimiento en la dirección vertical. Por tanto, la única fuerza presente es la fuerza de Hooke. Y enseguida aplicamos la segunda ley de Newton, anotando la fuerza resultante menos K por X igual a la masa por la aceleración. Nuestro problema se complica si tomamos en cuenta que la aceleración no es una constante, sino variable, y de hecho es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, así que tenemos que hacer una segunda derivada de la posición X respecto al tiempo para tener la aceleración. Y eso concluye en una ecuación diferencial de segundo orden. La mayoría de los que estamos en segundo semestre todavía no sabemos resolver una ecuación diferencial de ese tipo, pero recurrimos a algunos trucos. Como en hojas anteriores, hemos demostrado que la aceleración en función de x es menos omega cuadrado por x, y justamente eso lo reemplazamos en la segunda ley de Newton, y es fácil obtener que omega, bajo esas condiciones, no tiene otro valor que la constante elástica del resorte sobre la masa y raíz cuadrada de todo aquello. Por tanto, la dinámica nos está mostrando que los osciladores no oscilan como sea, como quisiéramos, sino oscilan con una frecuencia propia del sistema, donde está expresamente la constante elástica del resorte y el tamaño del bloque que está unido a ese resorte. Son las dos variables que determinan cómo va a oscilar este oscilador, es decir, su frecuencia y su periodo no es cualquier valor, sino están delimitados por esas dos propiedades. En este ejemplo, que tomamos también de nuevo del libro de Serway, dice un objeto de 0,5 kilogramos unido a un resorte de constante elástica 8 Newton sobre metro, vibra en movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros. Calcule la velocidad de aceleración máximas, la velocidad de aceleración cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio, y sé el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva del punto 0, x0 hasta el punto x igual a 8 centímetros. Comenzamos con el inciso. Bueno, antes de comenzar con el inciso A, recordemos en lo que hemos concluido en la dinámica del movimiento oscilatorio. La frecuencia angular no es cualquiera. Calculemos por tanto su frecuencia, dado que conocemos la constante elástica 8 Newton sobre metro y la masa 0,5 kilogramos. Reemplazando tenemos 4 radianes sobre segundo. Con ello contestamos al inciso A. La velocidad máxima, recordemos que es A por omega, reemplazamos, nos da
0,4 metros sobre segundo, y recordamos que eso sucede toda vez que pasa por el punto de equilibrio. La aceleración máxima, de la misma manera, a por omega al cuadrado, que viene a ser 1,6 aproximadamente, metros sobre segundo al cuadrado en los puntos de retorno. Inciso B, si x vale 0,06 metros, vean, el dato está en centímetros, pero nosotros trabajamos en el sistema internacional, entonces expresamos como 0,06 metros la velocidad, simplemente reemplazando en la expresión que tenemos la velocidad como función de x, es decir, amplitud que es 10 centímetros, entonces 0,10 metros al cuadrado menos 0,06 al cuadrado, que da 0,32 metros sobre segundo para la velocidad en ese punto. La aceleración de la misma manera, más sencillo todavía, omega cuadrado por x 0,96. Aquí faltaría un signo menos, aquí también le afecta el signo menos, las relaciones recuerden que era con signo negativo. Inciso C, tomamos para la posición xt como a seno de omega t. Eso podemos elegir si quieren, ustedes pueden trabajar con coseno, no importa. Calculamos para x igual a 0 el tiempo, 0 despejando seno como arco seno luego, nos da el tiempo 0. Para x igual a 0,08, que son los 8 centímetros, de la misma manera, x reemplazamos con 0,08, seno de 4t, de allí despejamos 4t como arco seno, y de allí finalmente encontramos que el tiempo vale 0,232. Por tanto, el intervalo de tiempo no es más que la resta de los dos instantes, 0,032 menos 0, en nuestro caso 0,32 segundos, para el cambio de posición de 0 hasta 8 centímetros. Finalmente, el tercer enfoque se refiere el de aplicar el principio de conservación de la energía, en este caso al movimiento armónico simple. Lo mismo trabajamos con el resorte horizontal, simplemente observar que tenemos nosotros una posición de equilibrio, una posición intermedia y una posición de retorno, es decir, de la máxima deformación. Cuando el objeto está con una velocidad 0 en el punto de retorno, el que está deformado, no hay velocidad, no hay energía cinética para el cuerpo, pero sí el resorte está deformado, por tanto la energía potencial elástica del resorte es un medio de K por la deformación, en este caso la amplitud al cuadrado. Cuando está en una posición